Buenas tardes, hermanos, amigos. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde a través de estos medios electrónicos. Me es grato el poder participar en el desarrollo de este temario temático referente al mes patrio que está desarrollando nuestra iglesia Génesis. Vamos a desarrollar hoy un tema titulado La grandeza del servicio y el servidor. Esta plática la vamos a basar en el libro de el apóstol Mateo, en capítulo 20. Únicamente analizaremos los versículos 20 al 28. Estos versículos traen como título la petición de Santiago y de Juan. Voy a darle lectura en voz alta. Les voy a pedir que los que tengan su Biblia cerca me ayuden en también hacer esta lectura conjuntamente conmigo. La palabra de Dios dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites aquí estudiar tu palabra, escudriñarla, Señor bendito, y porque te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella, Señor, que tú nos enseñes lo que nos quieres mostrar, Padre bendito, y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor, y que todo sea para tu honra y gloria. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La grandeza del servicio y el servidor. Quisiera empezar por definir la palabra servicio. La palabra servicio proviene del latín servicium y significa dar o prestar apoyo o asistencia a alguien, valiéndonos de un conjunto de medios materiales o inmateriales. Asimismo, como servicio, también se conoce el favor que se hace a alguien o el mérito que una persona adquiere sirviendo al Estado o a otra entidad o persona. En nuestro gobierno podemos encontrar servidores públicos. Obviamente tienen una retribución económica, tienen un sueldo, tienen un salario. Si lo queremos enfocar en un término político, el presidente es el gobernante principal en nuestro país, en México, pero tiene a sus allegados, tiene a sus servidores. En México están identificados como secretarías de Estado. Las secretarías más importantes, las secretarías que resalta la Secretaría de Gobernación. Incluso el secretario de Gobernación es el que entraría al mando del Poder Ejecutivo si el presidente llegara a faltar por alguna circunstancia. Otra de las secretarías importantes es la Secretaría de Hacienda, porque sin recaudación no hay Estado, no hay gobierno. Lo menciono solamente como un paréntesis, porque vamos a analizar justamente lo que acabamos de leer en la palabra.
Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, dos de los discípulos más cercanos a Jesús, habían seguido al Maestro desde muy temprano en su ministerio. De hecho, fueron los primeros discípulos en ser mencionados discípulos así por el propio Jesucristo. Creían que Jesús era el Mesías. Creían y tenían la fe de que Jesús traería la liberación al pueblo israelita del yugo opresor del gobierno romano. También, como Mesías, pensaban que el reino de Jesús, cuando se estableciera, tendría la misma estructura que los reinos que ellos habían crecido viendo. Sabían que habría un rey y que ese rey en su momento iba a tomar el poder, y sabían que era Jesucristo. Y también sabían que este rey, cuando tuviera este nombramiento, este cargo, tendría que nombrar servidores cercanos, y tendrían que ser las personas más cercanas a ellas, más acogidas a este rey, para compartir su poder, para compartir su autoridad y para gobernar en dicho territorio por el cual se extendiera el reinado. El hombre es muy creativo a la hora de manipular para obtener lo que su corazón egoísta desea. Y Juan, Jacobo, basados en la ilusión distorsionada de tener poder y prominencia a través de su madre, se atrevieron a realizar esta ambiciosa petición. Obviamente Jesús ya sabía a qué se acercaban en ese momento a él. Cuando se acerca la madre de Jacobo y de Juan, él la miró fijamente y le preguntó: ¿qué quieres? Y le pidieron directamente que cuando estableciera su reino, les concediera los mejores lugares. Expresaron su intención de poder, de grandeza. Ellos pedían sentarse a la derecha y a la izquierda del rey. Esto tiene que ver con los puestos de mayor importancia en un reino. Querían ser los hombres de mayor confianza del rey, los que incluso ayudaran a tomar decisiones sobre el gobierno. El corazón egoísta del hombre siempre desea la grandeza a cualquier precio. No tuvieron pena, no tuvieron vergüenza. ¿Qué decían? El no, seguro lo tenemos, pero podríamos conseguir algo. La respuesta de Jesús comienza con una reprensión muy fuerte a Jacobo y a Juan, incluso a la madre, por su total ignorancia de lo que estaban pidiendo. Jesús les va a explicar por qué estaba implicado su pedimento. Para ello, hace una pregunta a Jacobo y Juan. La pregunta fue: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Cuando Jesús habla del vaso que iba a beber, se refiere a la copa de la ira de Dios por el pecado. Tiene que ver con el castigo que Jesús estaba pronto a recibir en el lugar del hombre pecador, de modo que el hombre pecador puede ser perdonado de su pecado. La misma idea aparece en las palabras de Jesús cuando habló acerca del bautismo con que es bautizado. Tiene que ver con ser sumergido en el terrible sufrimiento para pagar la deuda del hombre pecador delante de Dios. En esencia, Jesús estaba diciendo a sus discípulos: ustedes me están pidiendo la gloria, pero la gloria tiene su precio. El precio es la humillación, el sufrimiento. Es lo que yo estoy pronto a sufrir en Jerusalén cuando sea entregado a los gentiles y me encarnezcan, me azoten, me crucifiquen. ¿Ustedes pueden hacer esto? También Jesús sabía el verdadero precio que sus primeros discípulos tendrían que pagar por ser sus seguidores más cercanos. Ellos no tendrían poder ni influencias, mucho menos autoridad sobre otras personas. Jesús sabía que una vez que Él no estuviera entre ellos, cuando estableciera su reino, sus discípulos tendrían que asumir responsabilidades
que nunca habían asociado con seguirle, y experimentarían sufrimientos, persecuciones por causa de su fe. Incluso morirían por causa de su fe. Tal vez todavía sin comprender lo que estaban diciendo, se atrevieron a responderle a esta pregunta a Jesús, diciéndole: podemos, sí, claro, podemos, todavía enalteciéndose, usando este orgullo. No sé si Jacobo y Juan comprendían lo que estaba diciendo, pero era evidente que tenían una visión distorsionada sobre lo que significaba ser grandes, sobre lo que significaba el poder, sobre todo en el reino de Jesucristo. Estaban confundidos sobre lo que es verdaderamente importante ante los ojos de Dios. Mientras Jesús decía estas cosas a Jacobo y a Juan, los otros 10 apóstoles estaban a punto de explotar. Se enojaron, escucharon esta propuesta tan indecente que hacían de manera directa. Note lo que dice Mateo 20:24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué el enojo de los 10 en contra de los 2 que pidieron los lugares más importantes en el reino de los cielos? ¿Sabe por qué? Pues porque cada uno de los 10 también deseaban lo mismo. Todos tenían esta misma ambición. Todos querían grandeza. Ninguno estaba dispuesto a ceder un mejor lugar. Por eso, Jesús les deja una enseñanza magistral sobre el servicio. En Mateo 20:25 al 28 dice: Entonces, Jesús llamándolos dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús cortó por lo sano este brote de celos que se había alborotado entre sus 12 discípulos, y aprovechó la oportunidad para mostrar la grandeza del servicio. Según las normas del mundo, los grandes son los que se las ingenian para doblegar, para dominar, para subyugar a más personas. Pero entre los discípulos de Jesús no debe de ser así. Entre los discípulos de Jesús, los grandes son los que están dispuestos a servir a los demás. Por eso, el que quiera ser el primero entre los creyentes debe ser el que sirve a todos los creyentes. El mejor ejemplo de este principio es el mismo Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el más importante, el más grande, porque Él vino expresamente no para ser servido, sino para servir, al punto de dar su vida en rescate por muchos. La proposición por significa en lugar de, lo que manifiesta el carácter del sacrificio de Cristo. Cristo sufrió en sustitución por el hombre pecador. Un rescate es aquello que se paga para redimir a un esclavo, a un prisionero. Hoy en día lo vemos en un secuestro, piden rescates. El precio que se pagó fue la propia vida de Cristo como sacrificio por el pecado. De modo que el real significado de la cruz es: Cristo se sometió a sí mismo a recibir el castigo divino por el pecado del hombre. Para Jesús, grandeza no era sinónimo de poder, influencias o tener autoridad sobre otras personas. Mucho menos era producto de tener muchas posesiones materiales o ostentar grandes títulos en la sociedad, en la política, en la iglesia. Para Jesús, grandeza, según Él la había predicado y modelado, se encarnaba en una vida de servicio. Él se los aclaró a Jacobo y a Juan, y nos lo aclara hoy a nosotros por medio de la Biblia.
Hermanos, amigos, para Dios, los grandes no son aquellos que persiguen títulos, sino los que se visten de humildad y rinden sus vidas al Señor por medio del servicio que brindan a los demás en su nombre. El mismo Jesús, aun siendo Dios, cuando estuvo en la tierra, no reclamó su lugar de rey, sino por el contrario, se dio en servicio a la humanidad para que a través de su vida, sus enseñanzas, su ejemplo y eventualmente su muerte y resurrección, nosotros hoy tengamos salvación y esperanza de una vida eterna. Espero que todos nosotros anhelemos en nuestro corazón ser grandes en el reino de Dios, pero no a través de puestos o de títulos importantes, sino a través de una vida de servicio. Esto no significa que no anheles ocupar cargos, ocupar puestos, ser empresario, ser un líder, sino que justamente utilizando estos dones des un servicio íntegro a Dios. ¿Anhelas ser grande a los ojos de Dios? Entonces, entiende hoy que tus talentos, tus dones, tus habilidades no te fueron dados por Dios para ganar la admiración de la gente, ni para acumular riquezas y posesiones materiales. Ojo, no significa que esto sea malo. Incluso, parte de la ganancia que se genera por tus servicios, Dios mismo te lo proporciona, te los da. La mayoría de las veces, estos son los instrumentos que nos ayudan a seguir prestando un servicio útil y para que a través de tu servicio de amor, otras personas puedan conocer del amor de Cristo y recibirlo en sus vidas. Termino haciéndoles la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Realmente entienden la grandeza que nos llega a través de una vida de servicio? En todo servicio que se realice, en la iglesia, en la vida, en el hogar, el creyente nunca debe de olvidar el ejemplo supremo de Jesucristo. Voy a concluir leyéndoles Filipenses 2, versículos 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es mi oración que hoy hayamos crecido, aunque sea un poquito, más en nuestra comprensión sobre la bendición que recibimos cuando nos damos en servicio a los demás, y que vivan esta enseñanza en sus quehaceres cotidianos. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para honra y gloria a Dios. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Dios les bendiga.